esta mañana vamos a hablar acerca de la importancia de poder creerle al Señor. Quiero compartirles un tema que Dios ponía muy fuerte en mi corazón en esta semana, y es hablar acerca de cuando uno se siente entre la espada y la fe. Amén. Muchas veces como hijos de Dios vamos a ser confrontados sobre esta tierra con nuestra fe. Muchas veces vamos a ser probados de parte de Dios. Y todos hemos escuchado alguna vez cuando hay alguna persona que se encuentra entre la espada y la pared. Pero muchas veces los hijos de Dios nos vamos a encontrar entre la espada y la fe. Y quiero que puedas prestar mucha atención a esta palabra, puedas dejar de que el Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta hora. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 24, el versículo 12. Mateo 24, 12 dice la Escritura: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Wow. Amén. Y el contexto del capítulo 24 de Mateo es el momento en el cual el Señor empieza a hablar a los discípulos y les empieza a enseñar acerca del fin de los tiempos. En Mateo capítulo 24 se empieza a describir cómo el Señor dice, ¿no? En los últimos tiempos van a haber obviamente terremotos, en los últimos tiempos se va a levantar nación contra nación, va a haber pleito contra pleito, pero les dice algo importante: no teman, porque aún no es el fin. Y es ahí cuando llega hasta el versículo 12 el Señor les dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir todo esto? De que lamentablemente día tras día que vamos viviendo sobre la tierra, la iniquidad va en aumento. Y producto de eso, dice la Escritura, de que el amor de muchos se va a ir enfriando. ¿Qué trae eso? Una insensibilidad en los corazones. Y poco a poco es como que tú te encuentras con seres humanos que ya han perdido la sensibilidad frente al dolor. Hay seres humanos que han perdido la sensibilidad a Dios. Y es por eso de que se empiezan a alejar de los caminos del Señor. Muchos se empiezan a enfriar, empiezan a tener una tibieza espiritual, y lamentablemente hasta algunos pueden llegar a apostatar, a renunciar a la fe. Pero el Señor ya advirtió en la palabra de que tengamos mucho cuidado en estos tiempos, porque producto de la maldad, producto obviamente de esa iniquidad que constantemente se va generando en el planeta, el amor de muchos se enfriará. El punto y el objetivo es de que no dejes de que tu amor y tu corazón se enfríen por la maldad. Es como que uno dice, no, ay, ¿a qué caso tienes? Y cada quien obviamente se ocupa de sus cosas. Es como que el ser humano se ha vuelto sumamente egoísta. Es como que el ser humano de repente ha perdido ese afecto por las cosas buenas. Pero el Señor te dice, tranquilo, tranquila, no pierdas ese amor, no pierdas esa sensibilidad que yo he puesto en tu corazón. Y por eso el versículo a continuación dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta cuándo debemos perseverar? Hasta el fin. Oh amados, no dejes de que sea simplemente una excusa, de que tú veas de que todo el mundo es malo, todo el mundo es de lo peor, y tú más te vuelvas obviamente y lo sigas. No dejes de que eso sea una excusa para abandonar los caminos del Señor. No porque alguien sea irresponsable, no porque alguien sea, no sé, descuidado, tú mismo te des por vencido y botes la toalla. No, dice la palabra de que nosotros somos la sal y la luz de esta tierra. De hecho, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del profeta Jonás? De aquel profeta que se lo tragó una ballena, ¿sí o no? Dice de que era un pez gigantesco que se lo llegó a tragar. Dice en la palabra de que el Señor levantó a Jonás y le dijo: quiero que vayas a Nínive y les digas de que si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Todos conocemos y recordamos la historia de que el profeta Jonás de repente es como que le dijo: no, Señor, yo ya sé que tú los vas a perdonar. Y como que de repente huyó del llamado, se metió en un barco. El Señor manda una gran tormenta. Los del barco se preguntan: pero ¿por qué está pasando esto? Y vamos a echar suertes para que ver por culpa de quién estamos a punto de perecer. Y la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás efectivamente dice: sí, es por mi culpa, porque yo sirvo al único y verdadero Dios, al que hizo los cielos y la tierra. Y le preguntan entonces: ¿cómo nos vamos obviamente ya a poder librar de esta tormenta? Y él les dice: échenme al mar. Efectivamente dice que ellos van, lo arrojan al mar, y es más, es como que ellos empiezan a clamar al Señor. Y dice de que la tempestad
obviamente se calmó. El profeta Jonás se arrepiente dentro del pez durante 3 días, no le dice: Señor, ahora sí te voy a hacer caso, perdóname. El pez lo expulsa sobre una playa. El profeta se dirige a Nínive y hay una característica que me impresiona mucho. ¿Qué caracterizaba a los que vivían en Nínive? Dice de que ellos no podían distinguir entre su derecha y su izquierda. ¿Puedes creer eso? O sea, ellos no sabían lo que era bueno y lo que era malo. No distinguían, no podían discernir qué era lo que agradaba a Dios de aquello que desagradaba al Señor. Y es ahí cuando de repente va el profeta, les entrega el mensaje y comenzando por el rey, se empiezan a arrepentir asombrosamente delante del Señor y Dios los llega a perdonar. Amados, vivimos en un mundo que no puede distinguir ya lo que es bueno de lo malo, ¿sí o no? Y es ahí cuando se cumplen las palabras del profeta Isaías que dice: lamentablemente van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ese llamado es cuando cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de no dejar que nuestro corazón se enfríe a causa de la iniquidad que hay en esta tierra. Dios quiere levantarte a ti para que enseñes a tus hijos a distinguir la derecha de la izquierda. Dios quiere que tú te levantes en medio de tu trabajo, en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, para que ayudes a distinguir lo bueno de lo malo. Porque lo cierto es de que nosotros tenemos la verdad, tenemos obviamente la palabra de Dios, que es la guía por excelencia para distinguir lo bueno de lo malo, ¿sí o no? Amén. Y Dios nos quiere levantar en ese sentido. Amén. La sociedad vive realmente en una especie de irritabilidad alarmante. Y quiero que puedas ver la siguiente imagen a continuación. Vivimos en medio de una sociedad que se irrita, pero por cualquier cosa, ¿sí o no? Tú te encuentras con personas, ¿no?, que de repente, no sé, te la topas en la calle y ya te alma un escándalo, ¿no? Tú, incluso hemos llegado a un nivel de que a nadie se le puede llamar la atención. ¿Sabes por qué? Porque de repente la persona empieza así: ¿pero por qué? Y no me entienden, y que tengo, no sé, mis 8 hijos, y que estoy harto. Y todo el mundo empieza a reaccionar, pero de una forma totalmente terrible. Tú le llegas a llamar la atención a alguien en el trabajo, y eso es excusa, ¿para qué? Para que lo veas, ¿no?, buscando en el periódico, ¿no?, otro trabajo. Es porque el mundo lamentablemente ha perdido incluso ese sentido de disciplina, ese sentido de que alguien venga y te jale las orejas bien jaladas y te diga: eso no está bien. Tienes que distinguir lo bueno de lo malo. Pero es como que todos vivimos en un estrés pero terrible, que no queremos que nadie nos llame. Si alguien nos manda un mensaje ya nos alteramos y decimos: ¿pero por qué me escribe así? ¿Pero qué me quiere decir? Pero vivimos bajo un estrés totalmente terrible. Es ahí cuando los hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. No permitas de que gente que está totalmente irritada, estresada, agobiada, pueda llegar a estropear tu corazón. Amén. Más bien nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu, que es la paciencia, la bondad, la benignidad. ¿Para qué? Para que cuando te encuentres con gente que está totalmente irritable, tú puedas apaciguar los ánimos y puedas enseñarle a distinguir entre lo bueno y lo malo. Amados, si alguien te tiene que llamar la atención, dice la palabra que el sabio ama cuando se lo corrigen. ¿Sabías eso? Pero en cambio el necio, cuando se lo viene a corregir, explota y dice que te va a aborrecer. Corrige al sabio y te amará, dice la palabra de Dios. Amados, el sentido es de que tú te dejes corregir. Digamos fuerte: corregir. Una vez más: corregir. Si de repente tú tienes a tus pequeños, ¿no?, y ellos, ¿no?, algo con lo que siempre me topo con los padres de familias, de que cuando llegan los pequeños siempre los veo a ellos, ¿no?, saludar, pero di buenos días, di buenas tardes, ¿no? Y ellos como que arrastran, ¿no?, hola o buenos días, ¿no? Y es como que si tú no los corriges desde temprana edad, nadie más lo va a hacer. Amados, dentro de la disciplina espiritual es de que el Señor corrige a sus hijos. Y cuando Dios te quiera corregir, simplemente rendite delante de Él. ¿Cómo el Señor va a corregirte? Muchas veces va a usar a personas para que te ayuden a distinguir entre la derecha y la izquierda. Amén. Nuestros ojos necesitan ser abiertos
para que nosotros podamos entender qué es lo que agrada a Dios y qué es aquello que nos aleja de parte de Dios. Cuando alguien te vuelva a corregir, ¿cuál es la palabra del sabio? ¿Sabes qué? Gracias. Pero toda corrección, amados, tiene que ser, como dice Pablo, ¿en qué? En amor. Muchas veces en los discipulados creo que les he mencionado acerca del término que está de moda, que es el sincericidio. No sé cuántos han escuchado el famoso sincericidio, ¿no? Que es de repente una persona que tiene pura basura en el corazón y que te dice, no, es que yo soy sumamente sincero, no me gusta ser hipócrita y digo todo de frente. No, eso no es que sea sincero, es una persona que simplemente tiene tanta basura dentro de su ser que lo único que provoca con sus palabras es dañar a la primera persona que tiene enfrente. ¿Cómo distinguimos un sincericidio de corregir a una persona? Pablo dice, toda corrección y toda exhortación debemos hacerla en amor. Esa es la clave para que alguien pueda distinguir lo bueno de lo malo. Cuando tú te acerques a tus hijos, tú te acerques a alguien en el trabajo y le digas, mira, podemos hacerlo de mejor forma y vamos a corregir esto y esto otro. Cuando tú empiezas a tener esa actitud de corregir a los hermanos en la fe, a tu personal en el trabajo o a tus miembros de tu casa en la familia, en amor, eso marca la diferencia. Digamos fuerte, en amor. Amén. Si tú corriges al bueno, al sabio, wow, esas palabras dicen de que son medicina para el alma. Cuando tú hablas correctamente con tus allegados y los empiezas a animar, exhortar en amor, eso puede producir de que su vida pueda cambiar y pueda realmente honrar el nombre del Señor. La próxima vez que Dios te mande a corregir a alguien, sé sabio. No provoques de que la gente esté totalmente irritada, de que tú llegues torpemente, no, vamos a arreglar esto, porque manga de esto y manga de esto otro, si quiere que sean creídos, ¿no? Y es como que de repente la corrección se desvía y empieza a destruir las vidas y los corazones. La corrección en amor tiene que ser guiada por el Espíritu Santo y eso produce, wow, un cambio asombroso. Ahora, cuando no es por las buenas, es por las malas, ¿sí o no? Y obviamente cuando es por las malas, yo te doy un consejo, dejarlo simplemente en las manos de Dios. Si tú ya has cumplido con tu deber, ¿no?, de corregir a alguna persona que Dios ha puesto en tu camino, lo has hecho en amor, la persona no corrige el error, entonces simplemente ponlo delante de Dios y Dios se va a encargar. Esa es la confianza que tenemos, ¿sí o no? Amén. Quiero que podamos leer Miqueas capítulo 7, que es una descripción pero asombrosa de la sociedad en la cual nos encontramos. Miqueas capítulo 7, está hablando el profeta. Lo vamos a leer de acuerdo a la versión de la Biblia al día. Quiero que prestes mucha atención. Mira cómo se describe hasta nuestros días el mundo en el cual vivimos. Versículo 1 dice: ay de mí, es difícil encontrar un hombre honrado. ¿Cómo es difícil encontrar uvas e higos cuando la vendimia ha terminado? No hay un racimo para comer, ni higo temprano que por mucho esperes. Han desaparecido los buenos de la tierra, se acabaron los hombres justos, son todos homicidas que se vuelven contra sus propios hermanos. Versículo 3. Sus dos manos son hábiles para hacer el mal. ¿Con cuánta habilidad las usan? El gobernador y el juez exigen recompensa. El rico les paga, los soborna a fin de que arruinen a quien él designa. Entre ellos se distorsionan la justicia. Versículo 4. Aún el mejor de ellos es espinoso como zarza. El más recto es más retorcido que un seto de espinos. Pero el día de tu juicio se acerca, rápidamente el tiempo de tu castigo casi ha llegado. Confusión, destrucción y terror serán tu parte. No confíes en nadie, ni en tu mejor amigo, ni siquiera en tu esposa o tu cónyuge, porque el hijo desprecia a su padre, la hija desafía a su madre, la esposa maldice a su suegra. Sí, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Versículo 7. Pero yo buscaré al Señor, esperaré a Dios que me salva, Él me oirá. Wow.
qué impresionante es ver cómo el profeta describe literalmente lo que pasa en la tierra. Dice la palabra, no confíes ni siquiera en tus mejores amigos. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, en Bolivia había había un presidente que se llamaba Melgarejo, ¿se acuerdan? Yo no sé qué le hicieron al pobre hombre, pero todos recordamos la historia, ¿no? De que se sacó la camisa, la puso en la Plaza Murillo y mandó de que la fusilen. Es como que tú veías, ¿no? La camisa llena de agujeritos, ¿no? ¿Qué le habrán hecho que el hombre dijo, no, confianza ni en la camisa? ¡Wow! Vivimos en medio de un mundo que es totalmente egoísta. Vivimos en medio de una sociedad que cada quien busca solo lo suyo y no el bienestar de los demás. Oh, amados, mucho cuidado, porque es ahí cuando el Señor nos exhorta y nos anima de que, wow, nosotros tenemos que ser luz y sal. Dice Pablo en las Escrituras, velando por el interés de los demás antes que por el interés propio. Ese es el amor que nosotros debemos reflejar, el amor del Señor en medio de la sociedad. Dicen, ni siquiera confíes, no en tus mejores amigos, ni siquiera confíes obviamente y en el más recto, porque se llega a parecer a una planta sumamente espinosa. Por eso la Biblia dice, confía solo en el Señor tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Amados, esto habla de que realmente tenemos que apoyarnos solo en el Señor. Oh, amados, muchas veces te vas a encontrar entre la espada y la pared, ¿sí o no? Al haber descrito cómo es la sociedad, es como que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y ahora? ¿Qué hacemos, sí o no? Siendo de que el mundo es totalmente malo, siendo de que muchas de las personas cada vez más van de mal en peor o vamos de mal en peor por el pecado, la pregunta es, ¿qué hacemos? Es ahí cuando somos confrontados en la fe. Y tú tienes que tener un corazón sumamente fuerte, un espíritu que se apoya en el Señor para elegir la fe y perseverar en los caminos del Señor. Amén. Oh, amados, el mundo suele arrinconarte, las presiones de la vida, las cuentas por pagar, y es como que muchas veces nos encontramos sumamente asfixiados y no sabemos qué hacer. Pero Israel literalmente estaba entre la espada y la pared. Y sí, cuando quiero mencionarte, cuando Dios trae libertad a Israel en medio de Egipto, dice la Escritura de que literalmente Israel, wow, estaban a punto de ser aniquilados por el ejército egipcio o ver la mano de Dios. O sea, no había otra alternativa. Ustedes recuerdan la historia de que el Señor les levanta a Moisés y le dice, salgan de Egipto, salgan obviamente porque yo estoy trayendo libertad a sus vidas, ríndanme a obediencia y adoración en medio del desierto. Evidentemente sale Israel, pero antes de cruzar el Mar Rojo, ¿qué es lo que acontece? El corazón de Faraón está totalmente endurecido y los persigue. Y quiero que leamos con atención lo que dice Éxodo capítulo 14 del 18 al 22. Presta mucha atención, quiero que te lo puedas imaginar. Dice, entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos, y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Versículo 20. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Versículo 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dice que cuando quiero que vean la siguiente imagen, ¿no? Dice que el Señor verdaderamente se glorificó. ¡Wow! En medio de esa situación vemos cómo el Señor abrió el mar en dos, destruyó obviamente al ejército de los egipcios y Dios otorgó una gran victoria. Pero ¿cuál es el punto en esta mañana? Acordémonos de que el Señor les dice, salgan de Egipto, están obviamente a punto ahí de ser libres, están delante de ellos el mar y detrás de ellos el ejército de Egipto.
Dice la palabra de que el Señor los guiaba de día con una columna de nubes y por de noche con una columna de fuego. En el momento en el cual el ejército de Faraón estaba a punto de alcanzar a Israel, dice de que el ángel del Señor, de ir de delante de Israel, se apartó de ellos y se puso por detrás para guardarlos. La columna de fuego se puso por detrás de Israel. Ahora, acá en las Escrituras hemos leído algo que es asombroso y es un detalle que no tenemos que pasar por alto. Hemos leído de que el Señor puso la columna de fuego durante la noche que alumbraba al pueblo de Israel. Dice que durante esa noche no se tocaban entre el ejército de Faraón contra el pueblo de Israel, porque la columna estaba en el medio. Dios tenía todo el poder, tenía toda la habilidad de poder partir el mar en un instante y que por la noche el pueblo de Israel haya cruzado por tierra seca, ¿sí o no? Pero por alguna extraña razón, dice la Escritura de que el Señor permitió de que toda la noche estén los dos campamentos frente a frente. Digamos fuerte, toda la noche. ¿Tú te imaginas toda la noche estar pensando, no, de que me van a aniquilar, me van a quitar la vida? O sea, estás entre la espada y el mar, entre la espada y la fe. Por un lado, Dios es como que Él te ha dado sus promesas. Y el Señor te dice, yo voy a abrir el mar delante de ti, no te preocupes, yo voy a obrar con poder. Pero te das la vuelta y está el ejército enfrente tuyo para quitarte la vida. ¿Tú te imaginas cómo fue esa noche para Israel? Yo creo que fue una noche donde nadie pudo dormir, ¿no? Porque toda la noche es como que estaban, y ahora, y es como que veían el mar, y es como que poco a poco no había un viento, no decía, pero ¿hasta cuándo? No, Señor, mira el ejército que nos están apuntando con sus flechas, sus espadas, sus lanzas y todo. Pero dice la palabra de que toda la noche estuvieron viéndose frente a frente. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque muchas veces Dios va a probar tu fe. Dios te va a probar durante toda la noche mientras Él está abriendo el mar. Y es ahí cuando tú te encuentras entre la espada y la fe. ¿Cuál es el consejo? Amados, no importa cómo este mundo se encuentre, permanece en la fe, permanece en las promesas de Dios, porque Dios te va a dar una gran victoria. Dios quiere otorgarte ese milagro que tanto estás esperando. Dios quiere darte realmente más de sus promesas, más de su espíritu. Pero aunque veas de que todo está adverso, simplemente tienes que poner tus ojos al otro lado y ver al Señor cómo Él empieza a dividir las aguas a tu favor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Oh, amados, toda la noche, wow, es como que es difícil estar bajo presión, ¿no? Ya va a amanecer, y Dios, ¿y con qué vamos a pagar? Señor, tú sabes que tenemos necesidades, y Señor, mira cómo está, obviamente se está tornando el país, y todas las cosas, y las naciones de la tierra, y toda la noche Dios simplemente te dice, confía, cree, las aguas se están abriendo, simplemente confía en mi mano de poder. ¿Cuál va a ser el resultado? Vamos a ver la mano de poder del Señor, cómo se glorifica y cómo el Señor, wow, pelea a favor de todos aquellos que en Él confían, ¿sí o no? Amén. ¿Lo crees? Puedes dar un fuerte aplauso en esta mañana al Rey. Oh, porque el Señor nunca abandona a los que en Él confían. Amén. La pregunta es, ¿qué hacer para que la columna de fuego me acompañe? Quiero que veas ahí en las pantallas. Hay una columna de fuego que simboliza la presencia de Dios. Es una columna que simboliza al ángel del Señor que acampa alrededor de todos aquellos que le temen. La pregunta es, ¿qué hago para que esa columna me acompañe de día y de noche? Esa columna es la que, wow, acampaba en medio de Israel, para alumbrarlos de noche, para darles calor, para que no perezcan en medio del desierto. Wow, cómo Dios es sumamente detallista. Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Amén. Por eso no temas. Pero ¿cuál es la clave para que esa columna nos acompañe de día y de noche? Cuando de repente nos decimos, no, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una característica que Moisés tenía, que se menciona en la Biblia. Dice de que Moisés fue hallado el hombre más humilde que había sobre la tierra. Digamos fuerte, humilde. En la Biblia, amados, se describe de que Moisés era el hombre más humilde y más manso
que había sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el Señor lo levantó? ¿Por qué el Señor lo usó? A pesar tal vez obviamente de que él era tartamudo, a pesar de que le puso peros al Señor, a pesar de que había cometido un homicidio, wow, el Señor se empieza a glorificar cuando encuentra una virtud en medio nuestro. Y es una virtud que el Espíritu Santo quiere impartir en tu corazón. Esa virtud de ser humildes y mansos de corazón. Quiero que leas lo que dice Mateo 11:29. Está hablando el Señor y dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Wow. ¿Qué hay que aprender del Señor Jesús? Ser mansos y humildes de corazón. Porque hay gente que vive totalmente irritada, vive gente que vive totalmente estresada, enferma tal vez de los nervios y un montón de cosas. Es porque no ha hallado descanso en el alma. Amados, cuando el orgullo entra en el corazón, cuando de repente la falta de perdón, el hecho de que tú no reconozcas tus errores y le pidas perdón a Dios, eso produce de que no puedas descansar. Porque hay gente que no puede dormir, gente que tiene insomnio una y otra vez. Es gente que tal vez tiene que arreglar algo personal en lo más profundo de su ser con el Señor. Y decirle: Señor, yo me arrepiento de esto otro. Quiero aprender a descansar en ti. Tal vez sin darte cuenta, el orgullo, la soberbia, tal vez se ha infiltrado en el corazón. Y es por eso de que no tienes descanso. Amados, la humildad habla acerca de reconocer nuestras propias limitaciones y depender de Dios. ¿Quién es la persona humilde? Aquella persona que reconoce: sí, evidentemente tengo estos defectos. Sí, evidentemente no puedo hacer esto otro, me falta aquello. Pero dependo de Dios totalmente. Es una persona que no se apoya en sus fuerzas, es una persona que se apoya en las fuerzas del Señor. ¿Y de qué habla la mansedumbre? El ser manso habla de aquella persona que es incapaz de hacer daño. Quiero que tesores esto en tu corazón. ¿Quién es el manso? El que es incapaz de hacer daño es aquel que es limpio de corazón. Y quiero que vean la siguiente imagen. Ese es el manso. Eso es ser manso. Es una persona que es incapaz de hacer daño a otra. ¿Tú te imaginas cómo veían a Moisés? Por eso le hacían la guerra, no se levantaban hasta los hermanos, le decían: ¿acaso Dios te puede usar a ti? También a nosotros. Se les sublevaban. ¿Y qué hacía Moisés? No era que Moisés se remangaba y decía: a ver, no, ¿quién me está haciendo la guerra? Dice que Moisés inmediatamente lo que hacía era, veía lo que le hacían y él se refugiaba en la presencia de Dios. Le decía: Señor, yo pongo delante de ti esta situación, mira lo que está pasando. ¿Y saben quién salía en defensa de Moisés? Dios mismo se remangaba y decía: ¿no? ¿Quién ha sido? ¿No? ¿Dónde está? Y Dios mismo se encargaba de poner en su lugar a aquellos que le hacían la vida imposible a Moisés. ¿Será de que vale la pena vivir con humildad y mansedumbre en nuestro corazón? Vale la pena, porque tenemos a alguien que nos defiende. Amén. Esto no quiere decir de que tú te dejes abusar, de que tú te dejes obviamente ir, no sé, golpear con alguien. No, eso es otra cosa. Si tú necesitas ayuda en un ámbito, obviamente es importante de que tú puedas expresar de que necesitas ayuda si tú estás sufriendo abuso de parte de alguna persona. Pero a lo que nos referimos en esta mañana es de que el ser manso de corazón es una persona que es incapaz de hacerle daño a otra. No sabe cómo hacer daño. Es como que alguien te dice: no, pero defendete, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no le respondes con otra cosa? Y es como que el manso dice: pero es que no sé cómo, ¿no? No sé cómo se insulta, no sé cómo se habla mal de nadie, no sé cómo maldecir a una persona. Ese es el manso y humilde de corazón, que cuando te hacen daño tú simplemente te apoyas en el Señor. Es ahí cuando la palabra dice: no he visto a justo desamparado, porque tarde o temprano Dios sale, pero con todo, a defender a sus hijos. Amados, jamás el Señor se va a quedar de brazos cruzados cuando uno de los suyos está siendo amedrentado. El Señor siempre sale en defensa
de los suyos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Humildad y mansedumbre. ¿Por qué Dios peleó la batalla por Israel? ¿Por qué abrió el mar en dos? ¿Por qué levantó a Moisés? Amados, estas virtudes nos tienen que caracterizar. Ser manso y humilde de corazón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? En medio de un mundo que está totalmente corrompido, en medio de una sociedad que simplemente es egoísta y solo se dedica a hacer daño a las personas, ¿qué vas a hacer? El consejo es, aunque te encuentres entre la espada y la fe, permanece en la fe, hazlo con mansedumbre y humildad. Dios se quiere glorificar en tu vida. Amén. Oh, amados, es tiempo de que no te dejes arrinconar por el mundo. Simplemente apoyate en las promesas firmes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes darle un fuerte aplauso al Rey en esta mañana, porque Él defiende a los suyos. Es el Señor el que pelea la batalla por nosotros. No hay nada ni nadie como el Señor. Amén. Oh, amados, estos son los tips de la prédica. Quiero que los puedas atesorar en tu corazón. Número 1, aunque la maldad en el mundo aumente, no dejes que tu amor por el Señor y los demás se enfríe. Número 2, cuidado con la irritabilidad y el estrés. Número 3, aunque te encuentres entre la espada y la fe, permanece en la fe. Número 4, el Señor irá contigo por delante y detrás. Y número 5, aprende del Señor humildad y mansedumbre en toda ocasión. Amén. Amén. Dios se va a glorificar. Te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a ministrar en esta mañana. Vamos a adorar al Señor.